Gracias, Gonzalo. Muchas gracias a todos y a todas. Buenos días. Es un gusto verlos. Como ya decía Gonzalo, bueno, muchos amigos ahora en el ITESO y felicitarlos por esta experiencia, por este seminario que realmente siempre es necesario. Y cuando Rodrigo se puso en contacto conmigo para platicarme, realmente lo primero que hice fue celebrar que tuvieran este seminario. Eh, Me da muchísimo gusto, como ya decía, verlos, ver a Ana Paola, ver a Goyo, por supuesto, a Lluvia, a Gonzalo, Rodrigo, etcétera. Eh, y bueno, pues lo que quiero compartirles, porque eso es compartir con ustedes una serie de reflexiones muy recientes que estoy haciendo en torno a... Ya la están viendo, ¿verdad? Sí, ¿Pero la ven en pantalla completa o no? no, No, incompleta no. A ver. Eh, Ahí está. perfecto. Como les estaba comentando, pues es compartir con ustedes una serie de reflexiones que venimos haciendo justo en un abordaje que se pretende ambicioso y eso lo celebro mucho porque es a nivel de todo el sistema universitario jesuita y ahora les voy a compartir esto. Entonces, bueno, lo que quiero revisar con ustedes los primeros hallazgos de la reflexión que vienen desde luego de una serie de investigaciones de campo, etnografías que se han realizado con distintos grupos de la economía social y en tres casos específicos que tengo o que se seleccionaron para escribir este capítulo. Este trabajo se llama Experiencias de Economía Social frente a la imposibilidad del desarrollo para todos. Ahí. Y ahora. Este capítulo es un capítulo de libro, será un capítulo de libro, ya estamos en el proceso como tal de la edición, del equipo Puebla. Del equipo Puebla, como ya les decía, es una investigación a nivel SUG que se llama Tejido Social, Socialidades en México ante los desgarramientos civilizatorios. Entonces, yo pertenezco al equipo de Puebla, en donde tenemos distintas organizaciones de temas que abonan justo a esta gran propuesta temática a partir de elementos epistemológicos que son novedosos, al menos al equipo nos parecen novedosos. ¿Cuál es el punto de partida en este trabajo? Bueno, revisar experiencias de economía social, procesos de economía social muy concretos, como escenarios posibles de construcción de presentes dignos ante la imposibilidad del desarrollo para todos. Esto es como la premisa, el punto de partida. Y bueno, los que tuvieron oportunidad de revisar el texto, estamos hablando de experiencias que se presentan en diversos escenarios, es decir, en la violencia generalizada por el narcotráfico, otros en un contexto de desigualdad racializada y machista, y otros en contextos de expulsión. ¿Cuál es la pregunta que guió este capítulo? Bueno, justo preguntarnos qué tipo de relaciones sociales construye la economía social y de qué manera están haciendo frente a la inviabilidad del desarrollo lineal. Comentarles antes de pasar a los tres grandes conceptos que van a guiar este capítulo y que desde luego, de acuerdo a los temas del equipo de investigación, es entonces que se abonan más categorías de análisis o bien se mantienen. Hay tres categorías de análisis que intento desplegarlas en este capítulo. Uno es justo los presentes dignos, que es una categoría de María Eugenia Sánchez Díaz de Rivera, quien es la coordinadora de esta investigación del equipo Puebla, digamos, ella nos coordina a todo el equipo Puebla. Y justo su propuesta es esta. Los presentes dignos como ámbitos de resistencia activa frente a la explotación, expulsión y estigmatización.
Son ámbitos de esfuerzo por un reconocimiento horizontal recíproco, también son ámbitos de posibilidades de reproducción de la vida, ámbitos de posibilidades de gestión del conflicto y también ámbitos de posibilidades de celebración de la vida, sin dejar de luchar por cambios más amplios y dándole prioridad a una especie de presente ampliado. La otra gran categoría que, digamos, enmarca también toda la investigación del sistema universitario jesuita es el de desgarramientos civilizatorios, que también es una propuesta epistemológica planteada por María Eugenia Sánchez y que hace toda una disertación en torno a que nos encontramos no solo en una crisis más civilizatoria, como ya lo hemos venido escuchando de una manera muy recurrente, ¿no? Que nos encontramos en crisis civilizatoria, sino que justo Maru lo que hace es explorar que no nos encontramos en una crisis más, no es una crisis nada más, sino que es un verdadero desgarramiento en torno a los mapas cognitivos incluso que hemos construido, y con ello también todo lo que se ha venido generando a partir de esta cognición, sobre todo celebrada durante el siglo XX. En ese sentido, hay distintos desgarramientos que ella desdobla a partir de estos desgarramientos civilizatorios, y justamente enmarco la economía social o las experiencias de economía social como presentes dignos ante el desgarramiento del desarrollo para todos. Y en ese sentido, aquí tenemos una cita de Maru, que justo es el desgarramiento, es la inviabilidad del desarrollo para todos. Digamos que esa es como la gran síntesis de esta premisa epistemológica. Y nos dice, bueno, que la idea de desarrollo y progreso ha configurado poderosas subjetividades y relaciones sociales en la mayoría excluida, que, sin importar la viabilidad de este mismo desarrollo, aspira a él. Por ello es que se habla de este desgarramiento del desarrollo para todos. Como lo hemos observado y analizado en distinta literatura, pues vemos que el desarrollo de la economía capitalista, como la conocemos, es completamente inviable para las personas y, por supuesto, también para los ecosistemas, es decir, para la vida en general. Y ahora no quiere pasar. Dejó de hacerme caso. Se atoró. Sí. A ver. Voy a intentar, si no, abrir yo de mi lado. ¿Quieres que intente? Sí. ¿Comparto pantalla yo? Ok. Sí, porque ya no me hace caso. Ahora tú me dices si se ve. Sí. Gracias, Gonzalo. Ahí está. Te pido de favor si avanzamos a la siguiente. Ahí está, gracias. Y bueno, la tercera propuesta epistemológica para abordar prácticamente todos los temas, y luego el tema de la economía social, es a partir de una categoría de que justo propone el tema de las expulsiones como una nueva categoría también para entender lo que está pasando, que no solo estamos hablando de desigualdades, es decir, las desigualdades históricas que ha generado la propia economía de capital, sino que hablamos de expulsiones producto justo de la complejidad que se va entramando en estas relaciones sociales de corte neoliberal. Fundamentalmente, lo que nos señala es que estos instrumentos de expulsión que hemos observado en las distintas políticas neoliberales, como por ejemplo la disminución de programas sociales, flexibilidad de las políticas
laborales, políticas fiscales flexibles, etcétera, no solo ha aumentado las brechas de desigualdad, sino a distintas poblaciones de las llamadas clases medias las ha arrojado también a las distintas masas de personas desempleadas y también en muchos de los casos en una pérdida grande de los mismos derechos económicos y sociales. Entonces, son las categorías propuestas para ir analizando las nuevas problemáticas o las problemáticas que tenemos que ya van haciéndose cada vez más complejas justo por las mismas dinámicas que vamos observando, sobre todo acotadas al caso de México. Por favor, la siguiente. Ya se trabó. ¿Verdad? No es cierto. A ver. No quiere. No quiere. Si quieren, continúo. Nos está expulsando. Nos está expulsando, literal. Intento Si quieren, compartir. continúo. Y bueno, la presentación ya la tiene tanto Gonzalo como Rodrigo para compartirla con los demás. Yo continúo entonces. Y bueno, como les decía al principio, estos conceptos, bueno, nos sirven para analizar las economía social, es decir, bajo estas lentes. Cómo la economía social se va a insertar en esta necesidad de buscar alternativas de vida digna para todos aquellos excluidos y ahora también expulsados de la forma de desarrollo concebida por el capital y por las poblaciones desgarradas como tal, por la viabilidad del desarrollo o, en sentido opuesto, por esta inviabilidad del desarrollo para todos. Cuando hablamos de desarrollo, aquí una acotación al margen, y si vieron el capítulo, seguramente lo observaron ahí, estamos hablando de este desarrollo concebido por etapas, de este desarrollo lineal que estuvo presente sobre todo en la segunda mitad del siglo XX y que se plasmó en los distintos planes justo de desarrollo de los distintos países y que lamentablemente se sigue concibiendo así, de manera lineal. Ahora sí, la siguiente. Bien, como les decía yo en un principio, seleccionamos tres experiencias de economía social para analizarlas desde estas propuestas epistemológicas. La primera es la economía social en contextos de expulsiones, que justo considere que a partir de lo observado en Argentina, del 2001, reflejaba un escenario realmente muy completo para analizar las economías sociales desde esta mirada, desde la mirada de las expulsiones. Y en ese sentido, acotarlo sobre todo a las experiencias de las llamadas empresas recuperadas por los trabajadores. En este contexto argentino vemos de una manera muchísimo más clara lo que señala él en esta cita, una muy grande de desocupados, desempleados y empobrecidos que venían justamente de las clases medias, ¿sí? De las clases medias que de pronto se vieron deteriorados en todos sus entornos económicos y sociales. A propósito de la crisis institucional que se fue generando y que, como muchos de ustedes sabrán, los despojó de sus mismos ahorros. Entonces generó nuevas dinámicas y también nuevas formas sociales de mayor gente desempleada y empobrecida. La siguiente. El otro escenario es economía social en contextos de violencia. Esto tal vez Goyo recuerde, porque Goyo y Lluvia estaban todavía por acá en Puebla, cuando justo como una necesidad de ir evaluando y de ir revisando lo que como universidad hacemos en el escenario de las economías sociales, es que, bueno, pensamos en hacer
esta revisión de las primeras etapas de los proyectos que desde el AINE se iban implementando. Y en ese sentido, haciendo la investigación de campo como tal en 2 municipios concretos de Michoacán, Cherán y Tancítaro, en donde se había implementado el proyecto de fortalecimientos económicos. Tiene un nombre muchísimo más largo, pero bueno, lo reducimos al proyecto de fortalecimientos económicos. Era justamente visibilizar la violencia en todas las escalas, ¿sí? En todas las escalas y no solo la violencia criminal. ¿Por qué? Porque justo haciendo esta revisión o esta evaluación de qué era aquello que había permanecido después de la formación que se había tenido a los distintos orientadores y dinamizadores de economía social en esos territorios, bueno, nos dábamos cuenta que surgían por ahí otros actores a partir de necesidades que no se habían observado y que justo a partir de esto, bueno, se iba a empezar a observar. Una era justo reconocer la violencia en todos los aspectos y cómo la violencia criminal derivada del narcotráfico, bueno, se iba a colocar encima de otra serie de violencias que ya venían prevaleciendo, como en el caso de las mujeres, bueno, la violencia machista. Y al mismo tiempo, sí pensar en dirigir estos esfuerzos por impulsar circuitos económicos que beneficiaran el desarrollo territorial. Esto beneficiaran el desarrollo territorial de la población, como ya lo vimos, históricamente excluida, es decir, tenemos a población que podríamos albergar dentro de la misma categoría de desigualdad y las nuevas poblaciones que justo van siendo expulsadas de los derechos sociales, económicos y también políticos a partir del incremento de la violencia criminal, sobre todo para el caso de Tancítaro. Siguiente, por favor. Finalmente elegimos un caso de otra investigación que venimos haciendo de manera paralela. Y este fue económicas y también de racialización. Ahí elegimos una cooperativa que se encuentra en la Sierra Norte del estado de Puebla, del Hotel Tazelotzin, y que, como les digo, de manera paralela venimos haciendo una investigación ahí mucho más enfocada a género, a las economías feministas, y digamos, jalamos también esta información que las propias mujeres nos van brindando y vamos retroalimentando también con ellas para analizar este caso desde las distintas categorías que, como ya decía yo al inicio, nos presentan o es la propuesta epistemológica para esta investigación. Aquí lo que observamos es, bueno, que tener un ingreso propio, tomar las decisiones económicas, financieras y productivas de las actividades de la organización, esa es una de las características más fuertes e importantes que observamos en esta vida en la organización y que ellas también lo reconocen. También que, bueno, muchas de estas mujeres han aprendido a hablar el idioma español, también a leer y a escribir y a hablar públicamente. Tenemos que recordar que son mujeres indígenas en donde la desigualdad se nota, como ya lo digo un poco más adelante, en torno a 3 ejes muy fuertes: el ser mujer, el ser indígena y además ser pobre. También tenemos la autovaloración como mujeres y el reconocimiento de las personas antes de que sean trabajadoras, de que sean sujetos económicos, se reconocen como personas y justo esto ha contribuido de una forma considerable a ir teniendo otro tipo de relaciones sociales con sus parejas, con sus familias y con la comunidad. Es decir, como coloco aquí, ir poco a poco resquebrajando este andamiaje patriarcal en el cual ellas han convivido por mucho tiempo y siguen conviviendo. La siguiente. Entonces, bueno, ya digamos que con toda esta caracterización volvemos a la pregunta inicial: ¿qué tipos de relaciones generan estas experiencias? Y fundamentalmente lo que rescato es que son escenarios de una racionalidad económica distinta, ¿sí? Eso es así, no hay una racionalidad económica de acumulación y de explotación, ¿sí?
Y bueno, también son espacios de equidad económica, eso se puede observar. Es decir, más tener un cuadro tal vez en donde poder contrastar con principios y valores cooperativos, etcétera, algo que sí lo podemos constatar es los espacios de equidad económica, constatar a primera vista, los espacios de equidad económica. Igualmente son generadoras de capital social, sí son generadoras de capital social y también gestionan las necesidades de maneras colectivas. Estos tres aspectos que son procesos como tal, procesos sociales que no se construyen de un día para otro, me parece que son las potencias más grandes que tienen estas experiencias de economía social y también que podemos observar en muchas otras. Sí, en muchas otras, por eso decía, más allá de hacer un contraste con estos principios y valores cooperativos que obviamente, claro que nos ayudan para la misma gestión empresarial, pero sobre todo en los mismos procesos, en las relaciones sociales que van generando, que finalmente es lo que buscamos, que se vaya generando otra forma de relación social, impacta directamente en esos tres aspectos. En la siguiente, por favor. ¿Y qué observamos que tienen en común, además de lo que ya señalaba? ¿Sí? Los puntos que tienen en común, bueno, es una lucha contra corriente, ¿sí? Eso es claro, una lucha contra corriente para sobrevivir y para vivir dignamente en los distintos contextos en donde mayor hay una prevalencia, ya sea de expulsión, de violencia o de racismo machismo. Algo importante que no solo van a buscar las necesidades económicas colectivas, sino como ya decía yo hace un momento, la repartición equitativa de los ingresos generados por el colectivo en beneficio, por supuesto, de ellos mismos, de las familias, pero algo muy importante en el territorio en donde están, ¿sí? No se queda nada más en la organización, sino en el territorio. Y también algo que se va distinguiendo en el mismo capítulo, intento hacer esta distinción de que estas formas de solidaridad arraigadas en la necesidad de la supervivencia son unas, y otras que se van construyendo por la misma empatía humana que se va viviendo, que se van cruzando. Entonces tenemos dos formas de solidaridad que se observan en estas experiencias y obviamente la expresión más fuerte de esta solidaridad y de temporalidad pues va a variar de acuerdo a cómo se ha construido cada uno de estos escenarios. Siguiente. Por ejemplo, para explicar un poco más de estos casos de solidaridad, vemos en el caso argentino cómo justo se impulsa esta solidaridad y esta amplitud del movimiento de economía social y solidaria a partir de que la crisis afectó a clases medias, ¿sí? Afectó a clases medias que las expulsó, como ya lo veníamos observando, y también algo muy importante, sobre todo para el caso de las empresas recuperadas, se reafirma sobre una histórica cultura obrera, ¿sí? Una histórica cultura obrera que tal vez solo podemos observar en el caso argentino. La siguiente. Para el caso de Michoacán, para el caso de Tancítaro, lo que pudimos observar es que aparece el caso de las mujeres, ¿sí? Aparece el caso de las mujeres, un colectivo muy particular que las lleva a organizarse a partir del dolor que comparten, ¿sí? A partir del dolor que comparten, que es justo haber perdido a sus esposos o a sus hijos, que eran el sostén económico de su familia. Trastocando entonces los roles de género históricamente construidos, es decir, ahora ellas tienen que hacerse cargo de los ingresos económicos para la manutención de ellas mismas y de sus familias y al mismo tiempo haciéndose cargo del llamado trabajo reproductivo, es decir, el trabajo del hogar. Siguiente. Y en el caso del Hotel Tazelotsin, algo fundamental que pudimos constatar, el autorreconocimiento del trabajo. ¿Sí? En los distintos estudios de las economías feministas, lo que observamos es que el autorreconocimiento del trabajo, sin duda es un logro de los más sólidos, porque pasa por reconocer que las actividades propias que realiza la sujeto individual son importantes para el colectivo.
¿sí? Y como decía yo hace un momento, esto es un rasgo muy, muy, muy importante a partir, si estamos tomando en cuenta la triple exclusión de estas mujeres particularmente, de ser mujeres, de ser indígenas y de ser pobres. La siguiente. Entonces, bueno, pues pensamos que efectivamente la economía social y solidaria que emerge de estos casos, en estos desgarramientos civilizatorios, claro que tienen características de los llamados presentes dignos, ¿sí? Y que van construyendo en su diario vivir estos presentes dignos. Desde luego, no todas las experiencias de economía social presentan una serie de características y no se trata, como ya decía yo hace un momento, de hacer comparativos o hacer listas de cotejo y ver cuál sí, cuál no, sino de justamente mirar cuáles son los procesos que van construyendo, los procesos que van construyendo para el beneficio colectivo y obviamente buscando la equidad económica de todos sus miembros. Y la siguiente, me parece que ya es la última. Y no obstante, bueno, cerrar este ejercicio, esta presentación con las mismas formas predatorias. Esta también es una categoría de esas que se hacen, las mismas formas predatorias que van generándose o que las vamos observando en los mismos procesos de expulsión. Estas formas predatorias de la acumulación neoliberal, obviamente es el principal reto que desafía la permanencia de estas experiencias de economía social, tomando en cuenta, no lo coloqué aquí, pero a lo largo del artículo lo señalo, del capítulo, que las experiencias de economía social, pues lógicamente conviven en una serie de escenarios económicos y sociales de la misma acumulación neoliberal, es decir, no hemos construido todavía otro mercado, otro escenario, porque justo se va haciendo dentro de la misma lógica del sistema de acumulación neoliberal. A grandes rasgos, esta sería el trabajo que quise compartir con ustedes. Como les digo, la presentación les queda para que puedan revisarla nuevamente y bueno, me gustaría mucho que abriéramos el diálogo. Gracias. Muy bien. Gracias, Nadia. Por demás interesante y creo que de una actualidad tremenda, ¿no? Y proyectos pues que ya llevas un rato siguiéndole la pista y creo que valen la pena seguirles todavía. Pues bien, a mí se me hace muy interesante. Primero, ya aprovecho que tengo el micrófono, ¿no? Y se me vienen muchos autores a la mente, ¿no? Digamos, de los básicos, Sousa Santos, ¿no? Que habla de la gente que ya ni siquiera está en el cuadro, en la foto, sino está realmente fuera de cualquier proyecto social, ¿no? Digamos, están afuera totalmente, ¿no? Expulsados, no están ni siquiera abajo, dice Zizek, ¿no? El Homo Sacer, que son esta parte de la humanidad que es sacrificable en sí, ¿no? Sin temerla ni deberla, digamos que estamos expulsando a grandes masas, ¿no? Vamos a ver grandes movimientos migratorios, todo esto del COVID le va a pegar incluso a cuestiones de medio ambiente, ¿no? Se va a sacrificar mucho más rápido, en fin, cosas que... Y se me hace tremendamente oportuno el hablar de un presente digno y no estar hablando de futuros que jamás llegan, ¿no? Se me hace muy fuerte que digas un presente digno, o sea, ya no me prometas más futuros que nunca llegan, sino denme un presente, ¿no? Y estas triples expulsiones que sufren las mujeres indígenas y empobrecidas, en fin, híjole. Panoramas complejos a los cuales pues tenemos que abocarnos desde la academia y desde el terreno. Abro micrófono. Qué rico que vamos a poder dialogar contigo tu texto. Adriana, bueno, Adriana. Si quieren vamos apuntándonos
para no interrumpirnos en el chat, ¿les parece? Y ahí como nos vayamos, seguimos ese orden. Ok, entonces, ¿yo? Sí, un momento. Si Okay. quieren, quien hable, sí les, de preferencia, prendan su video para vernos. La comunicación no verbal luego es muy importante. Gracias. Te cedo la palabra. Ok, muchas gracias. Pues buenos días, muchas gracias también por lo que ahorita nos compartes. A mí me dejan algunas reflexiones muy interesantes respecto a lo que hemos venido dialogando, pero también a lo que ahorita nos compartías, Nadia. Y tú hablabas del fortalecimiento de economías y que yo creo que también va esto relacionado también con un proceso que no podríamos olvidar que tiene que ver con también el fortalecimiento de los agentes de cambio. Si queremos fortalecer la economía, tendría que haber los sujetos que finalmente también estemos trabajando, que yo le llamaría a esas personas que estamos fortaleciendo estos procesos que serían como los agentes de cambio. Y luego la otra que me dejaste como pensando mucho fue esta palabra que tiene que ver con progreso y que pues tiene como diferentes acepciones y la relación con desarrollo. Y pues recordaba yo por ahí que progreso, bueno, pues finalmente de acuerdo a la época histórica, ¿verdad? Ha sido como la concepción que se le ha dado desde la parte como divina, ¿verdad? Cuando estaba esto más hacia los siglos XVI, XVII, ¿verdad? Y pues que si te vas a rastrearlo, la palabra progreso etimológicamente pues venía a hacer algo mejor, ¿verdad? Pero ¿qué es eso mejor cuando finalmente también se ha utilizado mucho como un concepto para estar sometiendo, ¿verdad? Y darle un empuje ideológico y de legitimación. Y entonces estos grupos que tú hablabas ahorita que pues están expulsados, ¿verdad? También están expulsados de este concepto de progreso. Entonces, me encantan los ejemplos que tú nos compartes porque creo que retoma esto que Habermas también ha comentado, ¿no? Que finalmente progreso tiene que ser un proceso de reciprocidad, de diálogo, ¿verdad? Porque finalmente son las personas de las comunidades o de cierto grupo social quienes también tienen que ir derivando en su contexto más cercano y más mediático, ¿verdad? Hacia dónde quieren ir mejor. No es porque nosotros digamos que tienen que ir mejor hacia algún lado, sino también ellos en este contexto hacia dónde quieren ir. Entonces, pues fueron las reflexiones que me surgieron a partir de lo que hemos venido trabajando y lo que ahorita decías y pues los quería compartir. Muchas gracias. Gracias a ti, Adriana. Sí, solo comentar en esto que señalas de progreso, por supuesto, fue parte de la propuesta epistemológica, ¿sí? de hacer a un lado como estas categorías con las que hemos estado avanzando durante gran parte del siglo XX, la segunda mitad del siglo XX, era revisar que ya la realidad es tan compleja que las mismas categorías no nos sirven para abordar. Entonces, digamos que la propuesta epistemológica fue con estas nuevas categorías que consideramos en el equipo, reflejan, se acercan más a poder descifrar, analizar y observar la realidad. Bueno, es entonces que se proponen para acercarnos a las experiencias, ¿no? Entonces, justo cuestionando la idea de progreso y de desarrollo, porque finalmente, claro, el progreso es un horizonte al que podemos llegar, y en los desgarramientos civilizatorios, a partir también apoyado de las expulsiones que trabajastas que se hacen, bueno, es que nos señalan el progreso y el desarrollo como lo hemos concebido no es posible para todos, por la misma dinámica en cómo está construida la economía de capital, ¿no? Entonces, es muy interesante y por supuesto nos reta, ¿no? Nos reta a ir haciendo a un lado nuestros propios mapas cognitivos. Gracias. Muy bien, por ahí se apuntó Goyo, vas Goyo, luego Luis Raúl, luego Rodrigo. Hola, muchas gracias Nadia por compartirnos, estuvo muy, muy interesante. Y mi duda, o sea, bueno, es como para traer más bien a la discusión,
por el caso argentino, yo creo que puede aplicar en el de Tancítaro, no sé qué tanto en Tlatelolco, que ya es una experiencia más micro, digamos, o sea, es una empresa y no es una comunidad en ese sentido, pero cómo lograr que las economías solidarias puedan permanecer en estos contextos de emergencia, ¿no? O sea, en el caso argentino, salvo las empresas recuperadas, gran parte de la población que participó en monedas sociales, en clubes de trueque, en todos estos espacios, conforme se fueron normalizando la economía y la crisis se superó, la gente como que asoció la economía social a la peor parte de mi vida, ¿no? Entonces, mucha gente, y me tocó yo cuando vivía allá, con grupos con los que trabajamos, de repente de tratar de movilizar cosas de economía social en ciertos barrios, y la gente decía, no, yo no quiero volver a hacer una moneda social o participar en un club de estos, porque eso era cuando no tenía que comer, ¿no? Ahora ya tengo que comer, tengo dinero en mi bolsillo y entonces, incluso en algunas de las empresas recuperadas, de repente todavía hay esas tensiones, ¿no? De decir, ay, ojalá alguien hubiera comprado la empresa y no tuviéramos que llevar toda esta autogestión que nos lleva más broncas, ¿no? Aunque yo creo que por el carácter obrero de lucha de las empresas recuperadas, pues sí lograron consolidarse como una de las experiencias que permanecen en el 2001, ¿no? Pero muchas de esas experiencias se fueron cayendo también por la intervención del Estado, el kirchnerismo, con otras cosas. Y yo creo que esto puede ser replicable en conceptos como Tancítaro, en decir pues nos organizamos cuando estaba, perdón por la palabra, pero la chingada la cosa y estábamos caminando por nuestras vidas. Ahora que ya tenemos ciertas condiciones de seguridad garantizadas, volvamos a la normalidad y que esto de la economía social, estas cosas alternativas que fuimos haciendo, queden atrás como parte de las cosas que construimos ante la pesadilla, pero que no eran lo que buscábamos, ¿no? Entonces yo creo que hay esa tensión, no es que todas las experiencias vayan a transitar hacia allá, pero ¿qué tendríamos que hacer dentro del mundo de la economía social y solidaria para que no se considere solo emergencias y solo en contextos de crisis, sino que se cimenten como procesos que van transitando? Por ahí va la cosa. Gracias. Gracias, Goyo. Justo lo que dices es bien relevante por una cuestión. En el equipo de investigación, les cuento que estamos conformados desde el 2017, ¿no? Entonces ya llevamos un rato reuniéndonos y haciendo discusiones, etcétera. Y justo lo que me comentaban era esto que tú dices, ¿no? Bueno, realmente la economía social sí es decir, lo podemos ver, o únicamente se articula en procesos de crisis, ¿no? Porque la evidencia, lo que ha pasado históricamente es que nos dice que en procesos de crisis se articula, ¿no? Entonces, creo que al principio les confieso, pues claro que podía ser un desaliento entero, ¿no? Un desaliento entero. Después, conforme fuimos avanzando en la propia discusión y el debate, etcétera, y al ver las experiencias, creo que una parte muy importante es entender cómo los procesos, las experiencias de economía social son procesos que evidentemente en cuestiones de crisis la historia nos ha dicho que emergen, ¿no? La historia nos ha dicho que emergen y evidentemente, como tú lo señalas bien, pues mucho está asociado a lo que no tengo. Entonces, pues como no tengo, torqueo. Como no tengo, voy al banco de tiempo. Es decir, como con una parte negativa de la misma existencia, y me parece que esto es normal, o sea, esto es normal, todos hemos sido socializados bajo una lógica de progreso, ¿sí? Bajo una lógica de progreso, para eso fuimos a la escuela, para eso tuvimos un ingreso, para eso hicimos no sé cuántos grados académicos, es decir, esta lógica de progreso permanece en nuestra subjetividad porque así fuimos socializados. El punto es cómo tenerlo presente, ¿sí? Cómo tener presente de que así fuimos socializados y que estas experiencias de economía social son procesos que van cimentándose con más fuerza. Algo que todos ustedes, y más bien todos nosotros que trabajamos con experiencias de economía social cercana, vemos que si realmente existe una potencia de organización de las mismas personas con las que estamos trabajando, ya sea que los estemos apoyando para que diseñen algo, estamos coadyuvando en ciertos procesos, pero si observamos que realmente hay una potencia de organización de las personas,
Eso es bastante, porque eso es todo. Sobre eso podrán construir lo que sigue. Lo que yo pude observar, por ejemplo, de las mujeres de transitario, me llamó la atención dos cosas. Una, que tal vez el grupo que menos tenía posibilidad de mantenerse como empresa, ¿sí? De mantenerse como tal, como la empresa. ¿Por qué? Porque habían avanzado muy poco después de un año, habían avanzado muy poco en la construcción de empresa. Sin embargo, la organización estaba. Entonces, yo hablaba, por ejemplo, con la gente de ahí que decían, bueno, un poco es que cuándo van a empezar a decidirse qué es aquello que van a producir, ¿no? Porque todavía no tenían esa decisión. Decían unas, pues tal vez vamos a hacer algún tipo de composta, vamos a retomar lo que ya nos habían dicho para deshidratar frutas, es decir, aunque tuvieran muchas evidencias o caminos económicos por donde seguir su propio proceso productivo empresarial, pero para ellas era más importante la organización. Entonces yo decía, pues con calma, ellas tienen la organización y van a sobrevivir porque tienen la organización, ¿sí? Es decir, están más allá del propio proceso económico empresarial y eso creo que es bastante y fundamental, que a veces sí nos puede generar mucha frustración, sobre todo cuando vamos eh, haciendo una serie de acompañamientos o quisiéramos que en cantidad, como en muchas ocasiones nos piden, ¿no? Que bueno, que generes 500 empresas de economía social o 756. Pues bueno, a lo mejor el ejercicio se hace y se congrega para el momento, pero ojalá que permanezca y eso dependerá de justo del nivel de solidaridad que se va generando entre los miembros, la organización. Si eso se genera, podrán hacer lo que sea, podrán hacer una deshidratadora, perdón, o estar trabajando con la deshidratación de frutas y verduras, o hacer las compostas, o mejor generar procesos de costura, de sastrería, es decir, siempre y cuando se mantenga la organización, que eso es lo que creo que es importante, podrán impulsar el proceso económico productivo que quieran. Gracias, gracias. Bueno, pues que sigamos el debate ahí con las demás participaciones y ya luego le vuelvo a entrar. Muy Gracias, bien. Goyo. Pues Raúl. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, Nadia. Luis Rodríguez, de aquí del ITESO. Oye, mira, me gustó mucho tu exposición, fue muy clara lo que mencionaste, todas las ideas que mencionaste. Yo tengo una duda y una posición muy cercana a lo que acaba de mencionar Goyo. Porque, bueno, de acuerdo a lo que mencionaste, pues en efecto, como dice, la evidencia histórica o la evidencia que mostraste, al menos ahorita, es que la economía social se detona se detona por las necesidades en tiempos de crisis económica o de una crisis de inseguridad, o ahora, como menciona Gonzalo, probablemente con lo del COVID también se va a detonar muchas necesidades de iniciativas a nivel grupal, de iniciativas micro, algunas a lo mejor un poco más grandes. Pero, y eso está bien, digo, yo no tengo absolutamente nada en contra de eso, ni digo que está mal ni nada. Pero en términos de investigación o por la forma en que yo estaba intentando entender el problema, intentando integrar la economía social y finanzas sociales, es integrarlas a una forma más del día a día, más común. O sea, si la economía social solo va a ser que digo que no está mal que esté así, pero si solo se va a entender como un proceso que se detona en crisis, digo, las crisis siempre van a existir, como lo mencionas, son inherentes al sistema capitalista. El sistema capitalista, la crisis económica, la crisis de cualquier crisis de guerra, de hambruna, etcétera, es algo que va a ser cíclico y va a ser recurrente. Siempre va a haber eso. Pero si solo nos enfocamos a trabajar en las crisis o en este tipo de temas, yo creo que estamos perdiendo una gran oportunidad para llevar a la economía social y los valores de la economía social, las herramientas utilizadas por la economía social hacia el mainstream, pues hacia la... O sea, a mí me encantaría ver, por ejemplo, que un financiero, que un empresario exitoso, dueño de una gran empresa que está ganando mucho dinero, incorpore estos valores en su trabajo. Para mí eso sería un éxito brutal, ¿no? Porque no, o sea, digo que no solamente fue una respuesta en tiempos de crisis, sino que también en tiempos de bonanza pudieran darse este tipo de ejemplos, este tipo de cuestiones, y que de alguna forma pudieran, digo, no he encontrado la forma, claro, o sea, digo, todavía estoy pensando
de qué forma incorporarlo, cómo trabajar, es parte de mi investigación. Pero de tal forma que pudiéramos integrar todos estos valores maravillosos de economía social dentro del mainstream. O sea, me encantaría ver ese tipo de ejemplos, ver a financieros que por sí mismos defienden el medio ambiente. Sería como genial, ¿no? O ver a, no sé, vamos, mineros que defienden el medio ambiente, que cuidan el medio ambiente porque sí, ¿sí? No porque te genera o no genera utilidad. Y te digo, este tipo de cuestiones es, conforme las voy entendiendo más, pienso, no sé qué piensas tú, yo creo que no estoy atacando tu análisis ni estoy atacando tu investigación, pero digo, yo creo que hay que, mi comentario sería buscar salir de solo analizar las crisis a buscar cómo hacer esto más, que tenga un mayor impacto a una sociedad global, porque el impacto, si bien es importante y cambia las vidas de las personas, en términos de impacto a lo mejor es muy pequeño el que puedes tener a nivel de sociedad, a nivel global. Y si tú lograras que todos estos valores, todas estas cuestiones se introdujeran en la principal forma de que hacemos negocios, las empresas o las personas, cómo ganamos dinero, pues podrías tener un impacto mucho mayor a nivel social. O sea, podrías, por ejemplo, disminuir la pobreza, podrías disminuir la depredación del medio ambiente, digamos, a una velocidad mayor que hacerlo de caso por caso, ¿no? Me explico. Pero bueno, es un comentario. Te agradezco mucho tu exposición, estuvo excelente, me encantó, gracias. Muchas gracias, Luis, por tu comentario. Y esto que señalas, yo creo que todos los que trabajamos en alternativas, ¿sí?, llámese como sean esas alternativas, creo que somos positivos y creemos que puede haber un cambio, si no, no las trabajaríamos, ¿no? Eso creo que es algo muy, muy importante. Entonces, comparto mucho tu opinión, por supuesto que sí. Idealmente sería lo que acabas de decir, es decir, que justo las experiencias de economía social se den en momentos en donde no hay crisis, ¿no? El decir que la mayoría o históricamente lo que hemos observado es que las experiencias de economía social se detonan en tiempos de crisis, claro, y después vemos cómo van permaneciendo grandes cooperativas en el mundo, grandes social, justo por un convencimiento de la misma economía social, que puede existir otra forma mucho más equitativa de hacer economía y también el conjunto de las relaciones sociales, ¿no? Entonces, por supuesto que ese es nuestro horizonte político, ¿sí?, de que podamos hacerlo así. No olvidemos que este es un estudio, este es un capítulo, digamos, abordado desde estas tres categorías de análisis, ¿no? Entonces, podemos después compartir otros mucho más esperanzadores, por supuesto que sí, pero no porque no sea esperanzador, sino porque creo yo que cuando estudiamos economía social, por lo menos eso creo, nos centra mucho en la complejidad del entorno, ¿sí? En la complejidad del entorno, que no estamos hablando nada más de distintas formas de desigualdad y de cómo abatimos esas desigualdades, que nos invita a reflexionar de una forma tal vez mucho más puntual la complejidad del contexto que tenemos ahora y que es en donde trabajamos, donde acompañamos procesos de economía social. Entonces, creo que es importante también analizar este contexto porque es a lo que nos enfrentamos. Es a lo que nos enfrentamos y por supuesto que, como decía yo al inicio de este comentario, creo que todos los que trabajamos en alternativas y en economía social y solidaria y en economías transformadoras, pues por supuesto que tenemos esta potencia de cambio, ¿no?, de que puede ser posible. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias. Bien. Rodrigo. Y, Nadia, pues gracias por aceptar la invitación y por hacernos esta exposición también tan clara y además de compartirnos pues un trabajo que todavía está en prensa y pues nos lo ofreces así tan abiertamente, pues gracias por eso. Yo creo en
en el artículo que nos mandas, el capítulo que nos mandas, creo que es como los principales aciertos esta propuestas metodológicas, epistemológicas, perdón, de las que nos ofreces, porque esto nos da de entrada un filtro para poder diferenciar hacia qué tipo de alternativas estamos hablando, ¿no? ¿Cuál es la apuesta a esas alternativas? Y sí, entonces hay un posicionamiento político y hay una crítica incluso a la misma construcción que se ha dado en las teorías y en la academia, quizás de la economía social solidaria, etcétera, ¿no? Me parece que eso es muy, muy acertado y que además lo ponen en el presente, nos regresa a decir, bueno, esto no es algo que quizás puede suceder, sino es algo que está sucediendo, ¿no? Y eso me parece muy, muy importante que lo rescates ahí. Pensaba además en las preguntas que nos ofreces para reflexión sobre cuáles son los desafíos de las experiencias de la economía social, ¿no? En contextos de mayor expulsión. Pero entonces pensaba también cómo hacemos o cuáles serían, desde tu propia experiencia, este desarrollo que llevan ustedes, son los desafíos de la misma universidad ante esto, ¿no? Porque en parte eso es lo que nos trae acá a este seminario, ¿no? ¿Cuál es, además de este aporte que se hace en el registro de las experiencias, en la investigación de estas, y buscando, como tú lo mencionas también en tu texto, no caer en ese asunto de nombrar solamente como una suma de microemprendimientos, ¿no? ¿Cuál es el desafío de la universidad, de esa práctica que ustedes han encontrado y en su caso, ¿qué han hecho ante ello, ¿no? Bien, Rodrigo. Bueno, gracias por la pregunta, que, bueno, primero por todo el comentario que señala, sí, es también, creo, la categoría de presentes dignos, devolverle también la justicia a las mismas experiencias de economía social. ¿En qué sentido? En revisar lo que sí están haciendo, ¿sí? Lo que sí están haciendo y los cambios que ya se han dado, ¿no? Como señalé, bueno, como los 3 grandes que yo observo, que son bastantes porque justo llevan un tiempo largo y son completamente una respuesta ante la distinta forma en cómo se desarrolla la economía de capital. Es decir, no hay una acumulación, sino aquí vemos que hay una equidad económica, ¿sí? Una equidad económica y también los distintos ingresos que van generando los van consensando y repartiendo así. Entonces, me parece que nos da muchos elementos en lo que decías para actuar, ¿no? Para actuar también en qué. Como me imagino que también sucederá en el caso de ustedes, pues en las universidades en muchas ocasiones pues estamos desbordados en las actividades, ¿sí? En las actividades y en muchas ocasiones hacemos y poco nos detenemos a reflexionar. Algo que por lo menos tiene ya un tiempo, desde que tomé la coordinación, una de las cosas justo era eso, ¿no? Que pudiéramos ir haciendo reflexión de aquello que desde la misma universidad vamos haciendo, ¿no? Que desde la misma universidad vamos haciendo y acompañando para ir nutriendo los mismos procesos, ¿no? Los mismos procesos con los cuales acompañamos. Entonces, bueno, la misma metodología de acompañamiento de economía social del laboratorio del LAINES, pues no es una piedra, no es un monolito que está listo para compartirse por el resto de sus días, sino que al contrario, se va nutriendo justo de lo mismo que se va observando, ¿no? Y que siempre está en movimiento. Eso es algo que tal vez tendríamos que aprender mucho como universidad, que así como vamos haciendo, tenemos que ir reflexionando también, pero rápido porque seguimos a la vez acompañando procesos. Entonces creo que esto es algo importante que no tendríamos que dejar hacer. Así como acompañamos, también reflexionar. Esto desde luego que se vuelve una empresa titánica, pues tomando en cuenta que somos pocas personas, ¿no? Somos pocas personas trabajando estos temas nada más en específico y en muchas ocasiones pues también estamos atendiendo
otras áreas de la universidad, ¿no? Tenemos otras funciones en la universidad que lo hacen todavía más complejo. Pero creo que ese es una apuesta que como universidad tenemos que hacer, y creo yo que la misma investigación planteada por todo el sistema universitario jesuita creo que es parte a esto que tú señalas, de qué tenemos que hacer las universidades, y sí de un compromiso para pensar nuestras realidades en México desde unas perspectivas muy claras, muy concretas, para tener un escenario pues más claro de qué está pasando sobre el que actuamos, ¿no? Creo que esa sería como la cuestión de ir haciendo quizá de una manera paralela la intervención y también la reflexión de esa misma intervención para seguir acompañando. Rodrigo. Sí, pues gracias. Difícil la solución a ese tipo de preguntas, ¿no? Algo que estamos todos en la reflexión, pero qué interesante escuchar la que ustedes llevan, pues, desde allá. Gracias. No nos la ponen fácil el modelo pedagógico ignaciano, ¿no? De contexto, experiencia, reflexión. Exactamente. Acción, evaluación y luego otra vez y otra vez. Y luego otra vez empieza, sí. Más los extras, ¿no? Que son sí, un montón. Pero nos gusta. Bien, Josefina, te cedo la palabra, por favor. Gracias, Gonzalo. Te faltó el de celebración, que tal vez es de los más bonitos del ciclo. ¿No? Bueno, muchas gracias, Nadia. Fíjate que, bueno, más que, digo, yo leí el capítulo la semana pasada y ahorita estamos implementando un caso de economía feminista, un programa de aplicación profesional con ONU Mujeres, que precisamente mañana se firma el convenio. Y en las sesiones de planeación retomaba muchas de las notas que tomé del documento, porque había cosas que desde otros vistas, como en este caso de un organismo internacional, pareciera que no se veían, ¿no? O sea, que un programa de ONU Mujeres que tú crees que busca esta realidad de la autovaloración y esta forma de autonomía en sus ingresos o de sus propios procesos de aprendizaje, pues más bien parecen programas enfocados a mujeres, ¿no? Entonces, que carecen de ello, ¿no? Pero bueno, mucho es comentarte que disfruté mucho la lectura y que estamos esperando el libro, ¿no? Pero yo retomo tres frases, tres procesos que señalaste que se me hacen así como fundamentales, ¿no? Esta primera que era la pregunta detonadora que nos hacías de dónde emanan estos procesos de economía social o solidaria, como que teóricamente o en mi visión de lo poco que hasta el momento entiendo, como que esta parte de cuando surge un movimiento social de base, como señalarlo más como economía solidaria, y luego que es mucho estos movimientos sociales de base normalmente son de los excluidos, ¿no? Excluidos del desarrollo. Entonces, como que le dábamos, bueno, la esperanza de que tuvieran mayor permanencia, porque tal cual se gestan desde una base social. No necesariamente, o sea, sí es una coyuntura, pero es una coyuntura que, bueno, dejó de ser coyuntural, se volvió permanente, ¿no? Son excluidos tal cual del sistema. Entonces genera movimientos sociales de base que te permiten buscar una transformación, ¿no? Y que hasta cierto punto, pues les da cierta permanencia, ¿no? Pero escuchándote decía, bueno, esta parte de generar los presentes dignos, y luego Gonzalo decía, concentrarnos en estos presentes dignos en vez de estos futuros deseables, ¿no? Y luego Goyo nos retaba con si estos, como estos retos de que fue un horizonte de cambio y que los argentinos decían, bueno, me volví a la economía social por necesidad y fue la peor etapa de mi vida, ¿no? O sea, y no la quiero volver a vivir.
Y eso otra vez lo ligo con lo que tú decías, o sea, no estamos construyendo un mercado diferente. Seguimos inmersos en un proceso de la economía hegemónica que nos vuelve alternativos. Y la alternativa normalmente no es lo que predomina, sino es precisamente la alternativa, ¿no? Entonces, yo, no sé si sea tu expertise o esta parte, yo los movimientos de las cajas populares se me hace que podrían generar como un pequeño horizonte de cambio. O sea, desde allá en los años 50, cuando el sacerdote Pedro Velázquez y luego Manuel y demás, empezaron con esta parte que ellos decían de redención social. Y esta redención social era para librarse de esta opresión, de esta exclusión, de esta marginación, ¿no? Entonces yo creo que son procesos que han ido caminando y que se han ido enriqueciendo y dependientemente de que haya cajas grandes o chicas o que haya cajas más sólidas que otras, finalmente hay prácticamente 9 millones de socios con un patrimonio que está, pues bueno, ahí la FODCOP tiene, el fideicomiso tiene garantías, o sea, están generando un movimiento diferente. Entonces, yo creo, más allá de buscar un futuro esperanzador, pero sí espero el documento donde nos hablen del futuro esperanzador, es que yo creo que el horizonte de cambio lo tenemos que crear nosotros. Y en las universidades tenemos como la plataforma ideal, no para dogmatizar, pero al menos para dar a conocer. Por eso tan importante la adecuación del currículo de las universidades jesuitas, ¿no? No vas a dejar de enseñar el modelo, bueno, yo soy economista, de economía, el equilibrio del mercado y el sistema, digo, toda la economía hegemónica que nos han enseñado, porque precisamente sin ella no hay alternativa. Entonces, para poder enseñar la alternativa, tienes que pasar por esos principios económicos básicos, ¿no? Pero la inclusión decía Luis Raúl, me gustaría ver un financiero, le digo, a mí me gustaría ver en la clase, en la licenciatura de Administración Financiera, sí, que se analizaran los casos de banca ética, que se analizaran los casos de cooperativas de ahorro y crédito. Hay una en Jalisco, en un pequeño poblado que ya más bien parece Michoacán, que no tienes idea, es la transformación completa del poblado que tiene 3,000 habitantes, de los cuales 1,500 son socios, porque los otros son los hijos de los socios que todavía no tienen edad, pero son socios infantiles, ¿no? Y tienen todo el servicio médico, todas las tiendas para las canastas de consumo, o sea, tienen cooperativa de consumo, cooperativa de salud, que dices, esos casos hay veces que no los volteamos a ver, ¿no? Entonces yo creo que esa es la parte esperanzadora, pero como mi reflexión es que creo que nos toca hacer mucho, que agradezco que nos compartan esta parte de sus documentos y que nos toca construir, y ojalá fuera de forma colectiva con este seminario y con todo lo que está haciendo, bueno, que se está planteando ahorita desde del IAJBS, que nos reunimos hace, no sé, semana y media que Gonzalo nos convocó para estas nuevas materias de economía social y demás. Ojalá podamos construir, es una invitación a todos, colectivamente esta parte, hay alguien más avanzado que otros. Sin embargo, creo que como universidades de la Compañía de Jesús sí tenemos como esta parte de generar o de gestar al menos una visión de una economía un poco más justa, más social, ¿no? O sea, yo creo que sí nos toca decirles a nuestros alumnos que ahí hay pero que hay una alternativa, ¿no? Que es una buena visión. Y nada más retomo tu concepto de solidaridad, que me gustó mucho cómo lo diferenciaste en esta parte de la supervivencia y esta parte de la empatía. Yo espero que logremos generar, pero es otra vez este futuro esperanzador, que la parte de la emergencia que nos lleva a unirnos y que ahorita el COVID puede ser una fusión de ellas, termine transformándose en esa parte de la empatía, ¿no? Que sea realmente una adhesión voluntaria y convencida de las personas para tratar de tener una economía diferente, ¿no? Pues más bien era como
agradecerte, felicitarte y estos 3 conceptos que tomo mucho del artículo y de tu presentación. Gracias, Nadia. Muchas gracias, Josefina. Me parece que lo que dices es muy importante para realmente ir conociendo los procesos de economía social y para ir viendo la potencia que tienen, ¿no? Y en ese sentido, en efecto, es mirar todas aquellas organizaciones, aquellos procesos que no se han mirado o que poco se han mirado, para entonces poderlo mostrar, en este caso, a la comunidad universitaria, a las comunidades universitarias en donde estamos. Ese, por supuesto, que es un reto constante que tenemos. Y por otro lado, en esto que tú señalabas, en esta invitación, y que por eso dije qué bueno este espacio, qué bueno el seminario, y también la reunión a la que nos convocó Gonzalo, y justo fue un comentario de Gonzalo la última vez que estuvo en Puebla, que creo que fue en noviembre, ¿no, Gonzalo? Octubre, noviembre, que sí, acá, por ahí. materia que él da en la maestría. Justo eso me decía, Nadia, pues hay que hacer más articulación en el sur, pues en el tema de economía social, está Ibero Ciudad de México, está ITESO, están ustedes, agarrar, jalar a León y Torreón. Yo creo que por supuesto, o sea, sería como que realmente trabajemos como sistema, ¿no? Que realmente trabajemos como sistema y creo que los pasitos o los grandes pasos que ustedes están dando al tener estos espacios, realmente que eso es muy loable, es muy loable y digo, bueno, a veces el tiempo pues nos rebasa, ¿no? Nos rebasa el tiempo con todas las actividades que tenemos y aunque queramos a veces hacerlo, pues ya cuando vemos es julio y el 7 de julio y hay que seguir en la dinámica, ¿no? Pero creo que estos espacios pueden ser muy buenos y más allá de la contingencia, más allá del COVID, pues seguir construyéndolos así. Gracias. Gracias a ti. Muy bien. Claudia, por favor. Gracias. Gracias, Nadia. Muy privilegio, pues, de que nos todavía en imprenta. Y eso, pues, la verdad es de agradecerse triple. Yo me quedé como Gonzalo con mucho enfoque en el presente digno, que destaca mucho el documento, y quería preguntarte si además del manuscrito inédito que ahí refieren, conoces algunas fuentes más. De mi parte, abundando en la dignidad expresada en los contextos empresariales, que es finalmente donde yo he estado dando clases los últimos 10 años, solo encuentro los sobre cómo la dignidad va transformando de 1 a 6 arquetipos la acción empresarial. Pero esa es pues como una primera pregunta, ¿no? Para seguir aprendiendo. Al igual que Josefina, soy una convencida que las finanzas son palanca sistémica de cambio y sí creo que valdría la pena preguntarnos qué tanto empujan los presentes dignos las iniciativas de cajas de ahorro y préstamo, ¿no? Fue una pregunta que simplemente me surgió y quería compartir. Pero con lo que más me quedé pensando estas crisis que efectivamente son cíclicas y eso es lo que más preocupa porque la espiral va profundizando. Y justo esta que vivimos hoy nos ha mostrado cómo la crisis por la degradación ambiental ha llegado tan lejos como hacer evolucionar la microvida, ¿no? Es decir, es un microorganismo, es un virus que muta. Aparentemente todo el mundo lo señala así naturalmente, ¿no? Y yo creo en la evolución de la vida y creo que abre un camino para muchos otros virus. Crisis siempre son más fuertes hasta llegar a lo desgarrador, que ustedes anotan bien, y a pensar no nada más en los que menos tienen, sino todavía en los que no tienen nada, ¿no? Que es como todavía esa exclusión de la exclusión de la exclusión. Entonces, es cíclica la crisis, es profunda la espiral y en esa medida es más profunda la expulsión. Por eso me quedé con el punto de primero personas, o sea, primero la potencia de ser persona, luego la potencia de organizarnos como personas, ¿no? Y en ese aspecto tan complejo, quería preguntarte cuál ha sido tu experiencia, a lo mejor interdisciplinaria o transdisciplinaria, ¿quién llega y toca esta primera parte en los escenarios que has estado de ser persona, ¿no? Porque sin esa parte al día
con la triple, cuádruple o quíntuple exclusión que hay, pues es difícil llegar a la potencia de organizarse. O a lo mejor quizá el dolor que comparten, ¿no? Esta impronta emocional, dice mucho Lili Hernández, de ese dolor, de esa exclusión compartida, es lo que los hace organizarse. Entonces, me pregunto por experiencia cuando trabajé en el gobierno, cuando llegas y alguien no sabe leer, pero a lo mejor antes que saber leer no tiene ni noción de qué es persona, construye sobre eso o qué equipos entran ahí, ¿no? Porque creo que a partir de ahí hay varias cosas que pensar en la forma en la que estamos trabajando nuestras materias y las actividades, ¿no? Ahí de aprendizaje en la universidad. Muchas gracias, Claudia, por tus preguntas. Bueno, primero, en torno a los presentes dignos, la categoría es de María Eugenia Sánchez Díaz de Rivera, investigadora de acá de la Ibero Puebla, y como les decía, es la coordinadora del equipo Puebla. Increíble que les parezca, no ha publicado como tal esto. Entonces, ¿qué es lo que ha tenido? Que todas las reflexiones que ha hecho sobre el presente digno son documentos inéditos que están ahí, que ahora se integran ya a esta gran reflexión, ¿no? Entonces, digamos que de ella es la categoría, tal vez por eso no lo has encontrado, porque los manuscritos permanecen inéditos. Por otra parte, creo que las cajas de ahorro, como señalas y como también señalaba Josefina, por supuesto, si vemos que ya casi tienen 10 millones de socios en México, claro que son experiencias de presentes dignos por el simple hecho de que ellos están viviendo un proceso de inclusión financiera, que eso justamente en nuestro mismo sistema de economía de capital, pues no es posible para todos, ¿no? Entonces creo que en ese sentido sí es muy loable y algo que hay que resaltar de las cajas de ahorro y préstamo. También para ir haciendo, digamos, como un análisis tal vez más puntual o una revisión más puntual de estas cajas de ahorro, bueno, vemos que no todas son... es decir, que no son homogéneas, que no son sistemas monolíticos, sino que tienen distintos procesos organizativos y que en muchas ocasiones también batallan los mismos comités directivos de estas cooperativas para que realmente todos los socios participen, ¿no? Y creo que eso también es algo que se da pues en todos los procesos de economía social, en todos los procesos cooperativos, no todos los socios pues participan de una manera igual, ¿no? Entonces, creo que sí serían momentos de presentes dignos y sobre todo algo que acotar. El presente digno no significaría renunciar a la idea de futuro, de un cambio mayor. Como decía yo hace un momento, significaría reconocer lo que sí ya están haciendo, lo que sí está sucediendo en estos procesos de economía social, para no esperar a que cumplan con una serie de aspectos, de principios, de valores del cooperativismo, para entonces decir, sí, ya cumplieron, ya lo son, ya llegaron, ¿no? Sino que justo tener como proceso que es aquello que van construyendo, ¿no? Incluso en la misma definición señala esto, ¿no? Que no es que se abandona una idea de futuro, sin embargo, son ámbitos de resistencia y de buscar la reproducción de la vida en el entorno presente, ¿no? En el entorno presente. Y por otra parte, la última pregunta que señalabas, pues en estos tres casos, lo que las lleva a unirse es la necesidad, ¿no? En las mujeres de Tancítaro es la necesidad de acompañarse, de escucharse, ¿sí? De que perdieron a sus esposos, perdieron a sus hijos, que eran los sostén económico de su familia, y además los pierden pues en un entorno de una violencia criminal muy, muy fuerte, ¿no? Entonces, eso las une y lo que ellas estaban buscando en ese momento, ya una vez que estuvieron convocadas para generar una empresa de economía social, lo que ellos vieron en ese momento mucho más urgente e importante era conocerse, escucharse, contarse cómo había estado la vida, es decir, sentirse acompañadas, sentirse arropadas, ¿sí? Sentirse arropadas. Por eso decía que este lazo de solidaridad, podríamos utilizarlo así, este lazo de solidaridad por empatía que se va haciendo, que se fue haciendo,
es tan fuerte que las mantiene unidas. Y cualquier ejercicio económico que quieran emprender, lo van a lograr. Por supuesto que sí, porque lo más importante, que es la organización que se da en torno a esta empatía, esta solidaridad, lo han ido construyendo a partir de esta necesidad muy concreta. En el caso de las señoras del Hotel Tazelotsin, que ellas ya tienen más de 30 años en la misma cooperativa y vienen de otra cooperativa, que es la cooperativa Tosepan y Tatanisque, también se unen por un tema de necesidad. Es decir, en el caso de las señoras del Hotel Tazelotsin, lo que observamos es que se había dado una serie de acontecimientos de crisis económica nuevamente en los 80s, pero también de distintos desastres naturales que ya se venían generando en la zona, como las mismas heladas o las mismas, la cantidad fluvial que fue cayendo en una determinada época del año, que rompió todas las cosechas y la posibilidad con ello, sobre todo lo que rompió, la posibilidad de comercializar y de tener entonces un propio ingreso. Ellas lo que hacen es unirse ¿para qué? Para ir vendiendo las propias servilletas que iban bordando, porque ellas sabían coser, sabían bordar. Entonces, aquellas prendas, servilletas, blusas, etcétera, deciden que esas las van a vender para ayudar así a el campo y que llevaban el ingreso familiar. Entonces vemos cómo es la necesidad, una vez más, lo que las hace integrarse, digamos, a generar estas actividades económicas. Después se conocen y se genera la unión nuevamente. Empiezan a compartir una serie de experiencias comunes, que ahí lo van ligando también con la propia violencia familiar, la violencia comunitaria, al ver que eran mujeres, pues que no estaban en sus casas, ¿no? Que no estaban en sus casas, y como ellas ahora te pueden relatar en las entrevistas que te dan, que incluso les decían que eran mujeres de la calle, pues porque se la pasaban en la calle vendiendo sus productos y ofreciendo sus productos a todos aquellos que quisieran comprarlas, sobre todo en Cuetzalan, que es un centro turístico, es un pueblo turístico, ¿no? Entonces, en estas tres experiencias, bueno, y en la experiencia argentina, efectivamente, por la misma necesidad de la crisis, ¿no? Que como decía Goyo hace un momento, de pronto se quedaron sin nada. Muchos sectores se quedaron sin dinero, y entonces había que generar una serie de herramientas que les permitiera solventar sus necesidades económicas principales, ¿no? Entonces, en estos tres casos sí vemos que es la necesidad lo que las une, lo que los une, para entonces ir potenciando estos procesos de economía social. Muchas gracias, Nadia. Pues sin duda me quedo el presente digno como un posibilidad de ese futuro sostenible, sustentable. Y creo que es un poderoso para presentarlo dignamente a nuestros estudiantes, ¿no? De hecho, cada vez veo que son más los estudios que demuestran que entre más jóvenes una persona entra en contacto con algo que transforme su visión como concepto, mejor. Secundaria, prepa, universidad, ¿no? Entonces, pues nada, ahí seguiremos abundando, y gracias otra vez. Gracias a ti. Muy bien. Se me vienen miles de ideas, pero miren, aprovecho para que Nadia tome un poco de agua. Medio comentario nada más. Yo creo que si bien sí somos alternativas, resistencias de territorios, de pueblos, ¿no? de presentes dignos, y de diferentes nociones de desarrollos, y que no vamos a todos a donde mismo. Yo creo que la economía social, o decías economías sociales, que me encantó eso también. En algún momento dijiste economías sociales y dije, pues sí, hay diferentes economías sociales. Yo creo que hay que medirlos. Decía por ahí algún par de compañeros que solo salen en momentos de crisis. Yo creo que no. Yo creo que más bien estamos acostumbrados a vivir en crisis, pero la economía social es una vía con sustento y que no forzosamente tiene que nacer de crisis. O sea, al contrario, esta economía social sería la que permitiera un
¿no? Presentes dignos y futuros sostenidos. Y como decía por ahí Juan Manuel hace algunos años, decía, si existe un futuro va a ser a través de procesos de economía social, si no, no va a haber, ¿no? Y hablando de Tlateloltzin, se me ocurre, y ahí se las dejo, estamos mayoritariamente del ITESO, pero hacer un encuentro ya que se pueda allá en Cuetzalan, a nivel SUG, estaría padrísimo vernos unos, pues ya somos una buena masa crítica de profesores, entonces por ahí un encuentro ya que se pueda, creo que 2 o 3 días a nivel SUG, por ahí lo podemos plantear, ¿no? Bien, perdón por el comentario. No, Paola. y estaría sensacional Ah. porque además, bueno, en Cuetzalan está también la otra gran cooperativa, que estos sepan, entonces sí. Y de hecho, bueno, ahora que va a hablar Paola, esa era una de las cuestiones que se nos quedó pendiente cuando estábamos en el CEAPE, justo en la línea de economía social, y que se quedó por ahí pendiente ese viaje a Cuetzalan. Pero sí, me parece que es una idea muy buena, Gonzalo, de poder hacer un seminario allá. Un encuentro, ¿no? SUG estaría padrísimo, Sí. uno, 2, 3 días. Sí. Y invitamos a Leila, a ambas Alberto. cooperativas. Exactamente. Con experiencia de ambas cooperativas. Muy bueno. Hay que decirle a Juan Manuel que nos apoye. No va a poder, pero Solo bueno. nos va a dar nuestra bendición. Sí, la bendición. Vayan. Me invitan y ya. No, con tiempo podemos ahí organizar algo. Bien. Sí. Paula, perdón. Si nos va a decir los apoyo, denle y yo ahí llego. Oye, sí, realmente como lo comenta Nadia, bueno, primero, ciertamente este proyecto, ¿no? De encuentro fue algo que se nos quedó ahí, que pensábamos y hablábamos mucho cuando trabajábamos desde el CEAPE, pues, ¿no? Y también esta parte que ahora seguimos conversando, ¿no? Cómo seguir articulándonos como SUG, porque en todos los campos hay interés, se ha trabajado, ¿no? Y había ya como tejido. Entonces, bueno, cómo retomarlo, y a mí eso me entusiasma y me emociona muchísimo, ¿no? Que pese al tiempo y a las distintas circunstancias que hemos ido viviendo, no dejamos la lucha, ni las ganas, ni el interés por estos temas, ¿no? Es decir, desde la trinchera que sea y desde el escenario que sea, siempre estamos buscando cómo encontrarnos, cómo dialogar y cómo seguir construyendo juntos. Entonces, a mí eso me parece súper rico y súper interesante, pues, ¿no? Ya sobre temas de la lectura, me gustó muchísimo el artículo, la verdad es que lo disfruté mucho, coincido con lo que se ha comentado, coloca como cosas muy importantes en el centro, ¿no? Y sobre las cuales tenemos que seguir reflexionando. Digo, no voy a repetir, ya lo comentaba, ¿no? Los presentes, generar presentes dignos, la empatía, de cómo el presente no significa que no haya futuro, pues, ¿no? Pero bueno, lo que yo quiero comentar son básicamente dos cosas. Por un lado, esta parte que tú señalas en el texto y que también Josefina ya la comentaba, ¿no? Cómo también en estos horizontes y en estos escenarios, en el caso de las mujeres, es muy importante colocar como la situación a la que se enfrentan y la complejidad de la situación de las mujeres, pues, ¿no? Es decir, las mujeres como generadoras de la reproducción doméstica se enfrentan a un montón de retos y de dificultades para también poder dar como seguimiento a estos temas de la economía social, ¿no? También creo que es bien importante visibilizar cómo estos emprendimientos y cómo también trabajar esta lógica de economía social sí tienen muchas ocasiones o sobre los momentos de coyuntura, sí tiene un propósito como más podríamos decir de subsistencia o de articularse para resolver la cotidianidad y las cuestiones económicas. Sin embargo, me parece que el gran reto es cómo eso lo volvemos algo potente para la construcción de tejido social, pues, ¿no? Cuando de veras logramos generar ese tejido social y esa relación entre las mujeres, como tú también lo planteas, ¿no? Donde finalmente sí el ingreso, pero además el tema de encontrarse, conversar, saber que no les pasa, o sea, que hay otras que les pasa lo mismo, ¿no? Cómo sentarse a abordar y conversar, cómo ayudarse unas con otras. Creo que cuando logramos eso que es fundamental de la economía social, estas iniciativas se mantienen, pues, ¿no? Porque finalmente también es lo que nos regresa y nos da como mucho sentido zonas y de articulación desde el tejido social. Y que creo que desde ahí también tendríamos que buscar como las claves para el trabajo de la violencia, que creo que eso también, bueno, es algo que tú has venido también trabajando mucho, ¿no? Cómo la economía social nos da estas articulaciones
nos permite trabajar temas de violencia. Eso por un lado. Y el otro tema sobre el cual me gustaría reflexionar es, digo, también ya lo tocaban, sobre el tema de los papeles y qué nos toca con nuestros estudiantes, ¿no? Y yo digo, pues sí, tenemos como mucha chamba por ahí delante, y yo diría chamba en dos puntos principales, me parece a mí, ¿no? Uno, ¿cómo generamos este tema de análisis complejos? Es decir, ¿cómo les ayudamos a los chavos a hacer análisis y a mirar más allá de su horizonte pequeñito, ¿no? Cómo la complejidad del análisis de las realidades tiene que ser algo importante para de veras poder dimensionar cómo nuestras acciones, nuestras decisiones, nuestras creencias, nuestra manera de mirar el mundo impacta pues, con lo que nos relacionamos, ¿no? Entonces creo que eso es fundamental, y más para quienes estamos metidos en las áreas de las escuelas de negocios jesuitas, ¿no? Y la otra, que creo que no la podemos dejar tampoco de lado, es todo el trabajo personal. O sea, cómo ayudarles a los chavos a lograr un trabajo a nivel personal, es decir, a echarse un clavado, ¿no? ¿Dónde están colocados? ¿Cuáles son las creencias? ¿Cuál es el trabajo que hay que hacer desde cada uno de nosotros para de veras poder impulsar estas iniciativas? Porque si nos quedamos nada más como en la parte teórica, pues no hay una trascendencia. En verdad hay que cuestionarlo, hay que reflexionarlo, hay que vivirlo para desde ahí poder jalarlo, pues, ¿no? Entonces, bueno, por ahí mis comentarios. Gracias, Paola. Pues en estas preguntas que señalas de cómo ir haciéndolo y sobre todo cómo ir acercando a los estudiantes a estas formas, tanto de economía social como también a las distintas problemáticas de la realidad, creo que pues lo sabemos, es a partir de las mismas experiencias. Creo que si acercamos y visitamos y conocemos las experiencias cercanas de economía social, que seguro son muchas, ustedes en Jalisco tienen esa gran virtud, y bueno, en el país entero las tenemos, solo hay que ir afinando muchísimo más nuestros ojos, nuestra escucha, y también, como diría Paco Meneses, que seguramente todavía está por aquí, también ir afinando nuestro corazón, abriéndolo. Creo que ese sería como el punto fundamental, conocer las experiencias para entonces ver aquellas realidades que seguramente desde el aula describimos o desde los mismos trabajos leemos. Creo que conocer las experiencias es algo que realmente puede ir detonando, y sobre todo también porque la misma experiencia no lo dice, la misma historia no lo dice, va detonando cambios en los sujetos. Algo importante que creo que tenemos como proceso de vida todos aquellos que nos cuestionamos, nos cuestionamos la realidad y que creemos que sí, que otra forma es posible de irla construyendo, que otro mundo es posible, otro horizonte de cambio a partir de lo que vamos generando en el presente, es justo como decimos los sociólogos, ir construyendo un hábitus distinto que se vuelva realmente a una forma social, es decir, que se vuelva relación social continua, que ya no la pienso, sino la hago. Pero eso pues obviamente es algo muy ensayado, muy consciente al inicio, como todo proceso social. Y creo que esto, ir contrastando siempre con la realidad, con aquellas experiencias que existen, nos ayuda y nos reafirma, ¿no? Tanto a nosotros como a los estudiantes, a toda la comunidad universitaria. No sé, Paula, sí. Sí, coincido con lo que dices, ¿no? Y ciertamente el tema de la experiencia es algo también sobre lo que nosotros hemos hablado como mucho, ¿no? Cómo propiciar y cómo acercar a los chavos a estas experiencias, porque nos queda claro que si no hay la experiencia es como difícil, ¿no? Como tocar y vivir, ¿no? Y como oler como esas realidades, pues, ¿no? Hasta que no estás ahí y de veras lo vives, tanto como en las situaciones a lo mejor complejas como en los beneficios que aporta, es como vital. Entonces, pues sí, ¿cómo pensar, ¿no? Con toda la complejidad también de lo que implica la universidad, el país, ¿no? Todo este rollo, ¿cómo poder ir acercando a los chavos? Creo que coincido que esa es una de las claves, pues, ¿no?
caray. Y más en la virtualidad, yo no sé, como profesores se nos viene, sobre todo en licenciatura, ¿no? Como comentaba Claudia, sí, el compromiso social, digamos que como que ciertos estudios ven que es entre más chavitos, más los agarras a ponerle la semillita del compromiso social, ¿no? Entonces, y desde la virtualidad va a estar muy difícil, ¿no? Que conozcan y se empapen y entiendan a una cooperativa o qué es Capeltic sin poder ir a Capeltic, pero lo venden en Amazon. Híjole, yo que estoy dando verano, está complicado por ahí, Alfredo, y creo que llevan un pub ahorita en verano, también complicado. En fin. Sigue Manuel. Tengo a Manuel, Alfredo, y por ahí Pati nos dejó varios comentarios. Nos vamos en ese orden. Manuel. Claro. Bien, no sé si me escuchan. Bien, muy sencillo. Primero, felicitar a Nadia por su intervención e investigación que lleva a cabo. También el acercamiento que ya hizo al Hotel Tatzelotzin a las mujeres que dirigen, muy interesante. Me gustaría, si pudiera abundar la práctica de los valores de la economía solidaria en las mujeres que dirigen este hotel. Llama mucho la atención la participación muy amplia que ellas tienen en todos los procesos medioambientales y sociopolíticos. Eso sería básicamente. Gracias. Gracias. Pues a partir de esta pregunta tan concreta de cómo es que articulan los principios y valores de la economía social y solidaria al interior de la cooperativa, bueno, ellas primero desde el plano organizativo tienen sus comités muy bien definidos, tienen la asamblea que funciona perfectamente bien dos veces al año, hacen también balance social. Algo importante que creo que han hecho, además de ir participando cada vez más en el ámbito comunitario y también en favor de la defensa del territorio, es decir, con distintos aspectos que se articulan con otros movimientos sociales de la zona, defensa del territorio justo con el tema de las mineras y de la CFE, y también una tienda Walmart que querían poner en Cuetzalan ya hace tiempo, digamos que han ido articulándose en torno a esta defensa del territorio. Digamos, ese es como su compromiso con la comunidad, con el territorio y también con el medio ambiente. Tienen una serie de procesos de llevar a cabo el hotel, la gestión del hotel, que son completamente sustentables, ¿no? Que son completamente sustentables desde la misma separación de los residuos, las compostas, no hay un uso de plástico, hay un uso de energía mínimo, afortunadamente no hay poca señal de celular y de internet y no hay televisión en ninguna de las habitaciones, vaya, en ningún lugar del hotel. Algo creo también importante en donde han incorporado la práctica de estos principios y valores es en la división del trabajo, que eso también, eso no lo pongo acá, pero lo estoy revisando en otro artículo, en una investigación que ya hace un año también le comentaba yo a Paola, que también tenemos en paralelo, que es Economía Social y Género. Lo que están haciendo es cómo es que van cuestionando la división social del trabajo por cuestiones de género, ¿no? Entonces, algo muy importante que se observa desde la economía feminista, cómo las mismas mujeres se van haciendo cargo de las decisiones financieras, que en mujeres indígenas no es una cuestión muy común, tampoco en mujeres urbanas, pero digo más en mujeres indígenas. Y también cómo es que las mismas, el mismo trabajo, digamos, se va intercambiando por roles de género. Por ejemplo, hay más participación de hombres en la cocina. Hay más participación de hombres en la cocina, donde tradicionalmente están las mujeres. A esto también le sumamos que están siempre comprometidas con las mismas socias, es decir, están comprometidas con ellas mismas. ¿En qué sentido?
tienen y ofertan y también buscan distintas capacitaciones que les permita ir mejorando los distintos procesos, ya sea de la misma gestión del hotel, como igualmente en aquello que todas hacen. El bordado y tejido, ¿no? Entonces todas las prendas, los textiles que van haciendo y también cómo han ido buscando capacitaciones para la innovación en los diseños y que esto también les permita ir abriendo mercado. Entonces, digamos que tienen la capacitación en los distintos ámbitos, en cómo lo vayan requiriendo todas las mujeres y van participando de manera activa en los mismos procesos de capacitación que requieran otras organizaciones de mujeres que se acercan a ellas, obviamente ya como referente para ir compartiendo los distintos procesos. Y bueno, otra de las cuestiones es la equidad económica, por supuesto que sí, la equidad económica, la autogestión, son completamente un grupo autogestionado que por cierto ahora están pasando una crisis fuerte, pues porque el hotel es justamente eso, es un hotel, es una vocación turística que ahorita está cerrada y lo que están haciendo, bueno, es comercializando los distintos textiles, las distintas prendas que ya tienen, a la vez que están impulsando otros proyectos que tienen que ver con la producción de alimentos para garantizar a las socias una canasta básica para estos meses. Entonces, digamos que a grandes rasgos estos son como las prácticas muy concretas, las acciones que van poniendo en marcha o que van articulando, visibilizando esos principios y valores de la economía social y solidaria. Además, obviamente, para cerrar ya como hacen las distintas prácticas que anteriormente como comunidad indígena tenían, que ahora las podemos asociar sobre todo a las prácticas de la economía solidaria, sobre todo, como el trueque, como la faena, ¿no? Las mismas manos vueltas, ¿no? Son todos estos intercambios no monetarizados, que también los llevan a cabo, y no nada más en estos momentos, sino que de ellos sí como una práctica completamente asumida y de vida, ¿no? Muy bien. Nos acercamos a recta final del seminario. Alfredo, abrimos micrófono. Sí, bueno, yo me sumo, por supuesto, a la felicitación, al agradecimiento, Nadia, por compartirnos este gran esfuerzo que lidia con los problemas de agenda y demás. Y en ese sentido, era un poco la reflexión, tanto estudio, tantas discusiones, tantos análisis, tantas reflexiones, nos hemos podido ir acercando, digamos, en tu opinión, a un top 3, un top 5 de los temas que más debiéramos, desde nuestras respectivas trincheras, impulsar. Porque lo decía por ahí Luis, lo decía José, varios, seguimos abriendo, y nos toca la parte de la academia, pero para quienes no estamos a lo mejor todo el tiempo, o de tiempo completo en la misma, híjole, necesitamos como ya dar siguientes pasos precisamente para darle esa visibilidad y que no sea únicamente un ejercicio de reflexión. Yo lo he platicado en otros foros que bueno, el hecho de que esté hoy Juan en una posición, digamos, pública y de tanta responsabilidad, debiera ser una oportunidad para que todo el mundo le echáramos montón, apoyáramos la visibilidad del instituto, del tema, ¿sí? Pero desde su óptica y con todo lo que han reflexionado, en tu opinión, ¿cuáles pudieran ser estos top 3 o top 5 temáticos o estratégicos que pudiéramos ir impulsando desde las trincheras que tenemos nosotros? Y nuevamente, muchas gracias. Gracias. Pues creo que sin duda la economía social y solidaria está en el top 3 y por supuesto que yo la pongo en el número 1, ¿no? En el número 1 porque soy convencida de la economía social y solidaria
que efectivamente va generando formas mucho más equitativas, no nada más de la economía, sino como también lo he señalado aquí, formas más solidarias de la vida. Entonces, claro que yo soy una convencida de eso y celebro mucho que ya como sistema universitario, pues cada vez se esté poniendo también en este ranking de prioridades, ¿no? Depende desde luego de cada institución. Y creo que lo que tú señalas, lo que nos toca hacer como universidad, pues es seguir impulsando en los distintos aspectos. Por ejemplo, si tenemos, como en el caso de la Ibero Puebla, si tenemos laboratorios de economía social, laboratorios de innovación económica y social, justamente que sigan impulsando los distintos procesos con los distintos actores que lo requieren y a la vez que con el programa académico que yo coordino, trabajemos de una manera mucho más conjunta para acompañar los procesos y sobre todo también para hacer esto, para hacer la reflexión de aquello que como universidad venimos haciendo y que necesitamos. Y al mismo tiempo también con otras áreas de la universidad que afortunadamente también se van sumando y están ahí sin que tenga su puesto la delimitación de economía social, pero que se van sumando y que son convencidos de la misma experiencia de economía social. ¿Y en qué se ve? Que se va transversalizando o bien en las materias o que se hacen materias específicas para la economía social, ¿no? Como es el caso que nos compartían ustedes mismos en la sesión pasada, la semana pasada creo fue, ¿no? Entonces, eso nos toca hacer como universidad y por supuesto también, como hablabas tú del ámbito público, también como universidad ir haciendo una serie de recomendaciones, a los actores públicos para que vayan dando distintas respuestas a la economía social. Justo en el caso de Juan Manuel, bueno, antes de que estuviera ahí, cuando todavía estaba en la Ibero Puebla, ustedes saben que en el 2012, justo para la Ley de Economía Social y Solidaria, la Ibero Puebla, justo el equipo comandado por Juan Manuel, pues propuso esta ley de economía social y solidaria. El año pasado que tuvimos la llegada del nuevo gobernador a Puebla, de Barbosa, lo que hizo nuestro rector Mario Patrón es convocarnos a una serie de colegas para que entonces diéramos recomendaciones, propuestas de política pública al gobierno entrante. Entonces, fuimos reflexionando, obviamente a mí me tocó el tema de la economía social, propuestas de política pública estatal para la economía social y entonces ahí generamos una agenda pública que le entregamos al gobernador y bueno, nuestra tarea es ir también vigilando las mismas acciones de ese gobierno, como es también parte de la función de las universidades del sistema, ¿no? Ir revisando este actuar de los actores públicos. Lidia, ¿tú recuerdas cuáles eran a lo mejor esos primeros 3 bullets que le planteaste a la administración estatal? Bueno, haciendo memoria, cambiando el archivo de la mente, hay un aspecto fundamental y los que trabajan políticas públicas que estén ahora escuchándonos lo sabrán mejor, ¿no? Las políticas estatales pues tienen obviamente que tener una estructura política institucional federal, ¿no? Entonces, como lamentablemente no lo tenemos una ley de economía social que está ahí, pero no se ha la reglamentación de esa misma ley y no hay políticas públicas que realmente articulen el fomento de la economía social, ¿no? Por ejemplo. Entonces, digamos que esa es una gran limitante, no nada más a nivel de Puebla, sino de todo el país y por eso también mucha de la razón de ser que vemos ahora a Juan Manuel que se reúne con los diputados, claro, porque pues tienen que legislar algo que ha quedado pendiente y bueno, esperemos es decir, se mueven una serie de factores que escapan a la misma gestión del propio INAES, ¿no?
Algo que comentaba era en esta, volviendo a tu pregunta, algo que comentaba en esta propuesta de política pública estatal era que realmente se fomentaran los circuitos de economía social, ¿sí? Una política pública de fomento a la economía social retomando los circuitos. Y para ello es que echar a mano justo de una articulación conjunta que se hizo la Ibero Puebla, el AINES, ahora Nodo de Innovación, con el gobierno municipal de Puebla, fue este gran proyecto llamado Yo Compro Poblano, que sirvió también para que se modificara el código de... Entonces, tomando en cuenta esto, se podía hacer a nivel estatal la misma modificación para que realmente se impulsara no nada más empresas de economía social, sino que se apostara por los circuitos. Otra de las cuestiones era que también tomando como referente la posibilidad estatal, se tuviera una política fiscal mucho más acorde a las empresas de economía social, porque bueno, recordemos que la política fiscal las trata como si fueran empresas de capital privado, lo cual es un error y esto obviamente limita el fomento. Esas fueron las dos principales que ahora estoy recordando que... y otra era una política pública para las compras del mismo gobierno, que fueran estas compras hacia las mismas empresas de economía social. Entonces, digamos que fueron las 3 recomendaciones de política pública. Nadia, muchísimas gracias. Como lo comentaba Gonzalo, justo hoy estamos trabajando en una de esas 3, o yo diría, si ampliamos un poquito el espectro, en 2 de 3. Hace 2 años que tuvimos el encuentro internacional, yo tengo muy presente que una de las de unos de los speakers, ¿no?, de los que vinieron a platicarnos, tenía que ver justo con un tratamiento distinto en la parte fiscal que pudiera, con todo lo que conocemos de manejo presupuestal y de manejo hacendario, pues incluso ir recuperando, sí, que lo que las empresas solidarias generasen fuesen incluso en un proceso más redistributivo para su propia promoción. Hoy en el ITESO estamos trabajando justo en el verano, y como bien lo decía Gonzalo, en las redes, pues en este trabajo en red y en cómo construimos esa fortaleza, sobre todo como muy en el territorio. Entonces, digo, qué importante que nos refuercen y que podamos estarnos validando los ejercicios y las líneas exitosas. Desearte, por supuesto, siempre todos los éxitos, bendiciones para todos, y ya, no alargarme yo más. Siempre es un gusto escucharlas. Gracias, igualmente. Bien, nos acercamos al tiempo de cierre. Podríamos durar otras 2 horas. Bueno, no, sería un abuso. Hoy luego tengo un examen de grado. No, mira, y varios aquí tenemos también junto a la 1. Claudia ya se despidió. Pati, ¿quieres hacer tu comentario? No quisiera, ¿o quieres que lo lea? Pati Pocovi, no sé si se conocen. A Pati no lo sé si la conozco de nombre, no me acuerdo, pero eso no es raro, porque luego olvido los nombres, las caras no. Pati. Bien, por ahí nos pone comentarios sobre los derechos humanos, ¿no? Y la dignidad, que son, digamos, intrínsecos deberían ser intrínsecos, aunque es una línea muy interesante, que hay muy poca literatura. Estoy viendo comentarios, no había visto el chat, sí. Está en Atemajac. Atemajac es un pueblito hermoso, boscoso, con poca señal. Bien, vuelve a comentar lo de los presentes dignos, ¿no? Y el reto es comunicar, estudiar y proponer cambios a estas problemáticas, y que no solo de grupos aislados, sino que es parte de una realidad local, regional, nacional e internacional. Sí, totalmente de acuerdo. Bien, Nadia, más bien, pues agradecerte, no sé si quieras dar un mensaje de cierre, estamos en tiempo.
Pues más que mensaje de cierres, o más bien el mensaje de cierre sería, como les espacio, ¿verdad? Es algo muy bueno y los felicito por eso, por el espacio. Y también, pues seguir pensando juntos. Esa es la clave también, seguir pensando juntos, seguir construyendo para esto, para reflexionar esta misma economía social y solidaria, cómo es que se va estando, cómo permanece en el tiempo, pero también cómo irla trasladando a nuestros procesos en aula, a nuestros procesos de aprendizaje, cómo hacer nuestros aprendizajes situados con las experiencias que tenemos ahí. Entonces, eso para que sea un espacio para seguir compartiendo, ¿no? Y bueno, ya tú irás, Gonzalo, articulando este seminario SUG, que es una propuesta tuya desde hace rato. Pero en Cuetzalan. Pero en Cuetzalan, sí. Ahí arrancamos del primero. Claro, y sobre todo también, como decía Paola, cuando estuvimos en estas sesiones de SEAPE, que fue muy poco tiempo, realmente creo que fue solo un año y medio que se abrió la línea de economía social y que ahí pudimos compartir de una manera muy corta en el tiempo, pero muy intensa, porque construimos una agenda de una serie de procesos. Creo que podríamos rescatarlos, y como decía yo también, en León están haciendo también distintas cuestiones, distintos intereses que van ahí caminando. Justo veía a Laura y a Josefina, pues la vez que las vi, la última vez fue ahí, en León, en noviembre. Y también cómo ir sumando a León, a Torreón, a mismo Tijuana, ¿no? Que aunque está con Ciudad de México, pero a veces sí van ellos más por su lado, Alicia, ¿no? Alicia, sí. Entonces, creo que es una oportunidad bien grande y creo yo muy bonita que tenemos por hacer. Oye, pues muchas gracias en nombre de todos, una gran sesión de seminario. Agradecerte mucho, felicitarte también por todo el trabajo en la maestría que me ha tocado conocer. Y pues están graduando muchos y pues son semillas. Hoy se gradúa Rado. ¿Rado estuvo en tu generación? No me suena, Rado. ¿Ah? Bueno, Rado, creo que Goyo sí lo conoce. Rado hoy se gradúa. Estuvo con Charlie, creo, y con ellos, Ajá, con es de la generación de Humberto. Esa banda. Exacto. Hoy es el examen de Rado a las 4. Bien. Pues, y un placer siempre tener a una compañera rojiblanca en este tipo de espacios, así que aplaudir también. Mi amigo argentino mexicano. Yo no un sé abrazo de dónde Gonzalo, escucharon eso. Corta, por que favor, les vaya corta ya. No, eso no sabía que era rojiblanca, pero mira. Claro, somos chivas. Lo sabe, así que... ¿Verdad que estamos sí? rodeados, pero bueno. Ni modo, Alfredo, yo tengo abogado rojinegro. Muchas gracias, Nadia, por haber aceptado y estar acá compartiendo. La verdad, ha sido una sesión muy interesante y con mucho diálogo. Pues siempre será muy agradecido y esperamos el libro, como ya dijeron, y ese encuentro, que nos podamos ver todos cara a cara. Ojalá sea pronto eso. Claro que sí. Por lo pronto seguir en estos seminarios, así que invítenme con muchísimo gusto. Sigo aprendiendo. Bien, muy bien. La puerta abierta cuando guste. Salud y bendiciones para todos. Abrazos. Un abrazo. Salud, que Gracias, estemos Nadia. bien. Seguimos dialogando. Gracias, Pau. Un saludo a todos y gracias. Nos quedamos, ¿verdad, Rodrigo, aquí? Sí, por favor, Laura también está por acá. Pero la veo. Voy yo. Pati, saludos. Manuel. Saludos a todos y hasta luego. Bye, Manuel, que estés bien. Sí, gracias. Pues muy bien, ¿no? Sí, la verdad es que mucha participación. Laura, hola. Hola, ¿cómo Hola, están? Laura. Hola a todos. Como que más rico, ¿no? No los quería interrumpir.
Dejen marcar a Goyo porque ya se me fue. ¿Goyo salió? Sí, salió. Te lo voy a marcar, a ver. Había dicho que sí, entonces espero que sí. Esto que acabo unos 5 minutos que dialoguemos acá. Tenemos a Carmen todavía participando. Gonzalo, si puedes detener la grabación, por favor. Sí, claro. Gracias.